Hazte miembro de este canal para ver videos en exclusiva. Historias que te volarán la cabeza. En el invierno de 1873, la comunidad de inmigrantes alemanes de Milwaukee, en Wisconsin, Estados Unidos, conoció a una niña distinta a cualquier otra. Emma Richter, de 11 años, frágil, callada y con una piel tan pálida que parecía ajena al sol, poseía habilidades que resultaban imposibles de ignorar. Ella podía calcular con exactitud el día de la semana de cualquier fecha en la historia de la humanidad en cuestión de segundos, memorizar conversaciones completas palabra por palabra después de escucharlas una sola vez y además recordar con precisión el número exacto de pasos entre dos edificios cualesquiera que fueran de su vecindario. Lo que en tiempos actuales podría interpretarse como un fenómeno neurológico extraordinario, en 1873 era visto como una señal que oscilaba entre lo divino y lo demoníaco, pero la inquietud se transformó en alarma cuando Emma comenzó a emplear estas capacidades para revelar secretos ocultos, predecir accidentes fatales y describir con detalle sucesos criminales que nadie vivo había presenciado. Con la llegada de la primavera, 3 hombres estarían muertos, una familia abandonaría la ciudad en plena noche y la propia Emma desaparecería sin dejar rastro, dejando tras de sí un diario de cuero repleto de números que nadie se atrevía a intentar descifrar. Hasta ahora, permanece como uno de los más grandes misterios de la historia de la humanidad. En aquel año, el barrio alemán de Milwaukee era un enclave vibrante, formado por cervecerías de ladrillo rojo, modestas casas de madera y el constante murmullo de voces en alemán que se mezclaban con el inglés en el aire frío de Wisconsin. Una comunidad de casi 8,000 inmigrantes había levantado allí su propia versión de Baviera, con jardines, panaderías tradicionales y costumbres heredadas del viejo continente. Los hombres trabajaban en cervecerías como Schleich y Best, además de decenas de pequeños negocios que habían dado fama a la ciudad. Mientras las mujeres mantenían huertos que producían las mismas hortalizas que sus familias cultivaban en Renania. Heinrich y Greta Richter habrían llegado desde Baviera en 1861, con su hija recién nacida, buscando una vida próspera. Heinrich consiguió trabajo como maestro cervecero en la fábrica Kellner, una empresa mediana que abastecía a la creciente población, y Greta se dedicó a lavar y reparar ropa para complementar los ingresos, trabajando a la luz de las velas mucho después de acostar a Emma en su pequeña casa de la calle Galena. Emma había nacido durante la travesía del Atlántico, 3 semanas antes de lo previsto, tan pequeña que el médico del barco dudó que sobreviviera. Sin embargo, lo logró, vivió y, aunque siguió siendo menuda y pálida, sus grandes ojos grises parecían absorber cada detalle del entorno con una concentración perturbadora. Desde niña rara vez lloraba o reclamaba atención. Se conformaba con permanecer sentada en silencio, observando y escuchando a los adultos. A los 4 años, sus padres notaron que podía repetir diálogos completos días después de escucharlos, imitando incluso los acentos y tonos de voz. Era capaz de enumerar el número de puntadas de un bordado, los pasos desde la puerta de casa hasta la panadería y el tiempo exacto entre los silbidos de la fábrica de cerveza que marcaban el inicio y el final de cada jornada laboral. Cuando Heinrich le enseñó aritmética básica, le comprendió de inmediato y resolvía problemas mentalmente más rápido de lo que él podía escribirlos. En la comunidad, algunos se sentían orgullosos de su talento, pero otros la miraban con incomodidad. El sacerdote local, el padre Kohler, llegó a declarar que se trataba de una bendición de Dios, una niña destinada a demostrar la sabiduría divina, pero no todos compartían ese optimismo. El invierno de 1872 había sido tan severo que el lago Michigan llegó a congelarse, algo que no ocurría en décadas, durante mucho tiempo. Durante esos meses, mientras el vecindario se mantenía recluido, Emma comenzó a mostrar un interés más intenso en las rutinas de quienes la rodeaban. Se sentaba junto a la ventana de la cocina y observaba todo con la misma atención que aplicaba a sus cálculos matemáticos. Descubría patrones en las acciones de sus vecinos, anotaba las variaciones con precisión milimétrica. El señor Kruger, por ejemplo, recorría siempre la misma ruta hacia la cervecería, dando exactamente 247 pasos salvo los miércoles, cuando tomaba un camino que requería 284.
La señora Fisher tendía la ropa siguiendo siempre el mismo orden, salvo en los días en los que su marido trabajaba hasta tarde, cuando lo cambiaba por completo. Estos detalles podrían parecer triviales, pero lo inquietante llegó cuando Emma comenzó a comunicar sus conclusiones de manera directa y con una seguridad matemática incuestionable. Una mañana gris de febrero de 1873, mientras desayunaba y su madre preparaba la comida de su padre, Emma levantó la vista y dijo con frialdad que el señor Dietrich no volvería ese día de la fábrica de cerveza, que moriría exactamente a las 2:14 de la tarde. Greta quedó paralizada, pero Emma explicó que llevaba 17 días bebiendo de una botella marrón y que el día anterior había consumido 3 veces más de lo habitual, que sus pasos eran irregulares, 251 en lugar de 244, y que cuando las variaciones en un patrón superaban el 10%, algo grave sucedía en las siguientes 72 horas. En ese caso, el cambio había sido del 12%. En esa misma tarde, a las 2:14 en punto, Jan Dietrich cayó fulminado en la sala de malta en la cervecería. La causa oficial fue un fallo cardíaco asociado a intoxicación crónica por alcohol. La coincidencia exacta en el minuto alimentó comentarios y recelos en toda la comunidad. El propio padre Kohler, antes seguro de que se trataba de un don divino, comenzó a mostrar dudas, recomendando a Heinrich que su hija pasara menos tiempo observando a los demás y más tiempo rezando. Algo no andaba bien con ella, o al menos eso es lo que él creía, pero en casa, las explicaciones de Emma continuaron siendo igual de precisas y desprovistas de emoción. En las semanas posteriores, sus observaciones se volvieron más detalladas. Describía encuentros clandestinos entre vecinos, cambios de rutina que señalaban comportamientos ocultos, incluso lugares donde algunas familias enterraban objetos en patrones medidos al centímetro. No había conjeturas, todo era presentado como el resultado inevitable de patrones medibles y comprobables. El temor de Heinrich y Greta crecía, pero lo que sucedería después superaría cualquier advertencia. A finales de marzo de 1873, Emma anunció con la misma calma con la que resolvía un problema de aritmética que, al día siguiente, la señora Weber sería descubierta con el señor Kellner, dueño de la cervecería, y que el hallazgo derivaría en violencia. Explicaba que la mujer había adelantado su llegada a la fábrica 7 minutos cada semana durante 6 semanas, que Kellner se quedaba trabajando 33 minutos más cada día y que el caballo del señor Weber estaba cojeando con un patrón que le haría regresar 47 minutos antes de lo habitual. Al día siguiente, de manera increíble, se cumplió todo lo que Emma había descrito. Wilhelm Weber encontraría a su esposa con Kellner, le rompió la nariz y 3 costillas y luego golpeó a su mujer hasta que el médico tuvo que intervenir. Desde entonces, amigos y conocidos comenzaron a evitar a los Richter. Los niños tenían prohibido acercarse a la casa y los comerciantes atendían a la familia con frialdad. Dentro del hogar, Emma parecía ajena a esa hostilidad y comenzó a llevar un diario de cuero donde registraba con orden meticuloso fechas, números, observaciones y patrones que no compartía con nadie. Con la llegada de la primavera, el aislamiento se hizo evidente. Greta comenzó a temer que las predicciones de su hija atrajeran represalias y Heinrich, cada vez más incómodo en la fábrica, contemplaba la idea de marcharse. Fue entonces cuando Emma formuló una predicción que superaba las anteriores en gravedad. Habría un incendio en la casa de Franz Zimmermann el domingo por la noche a las 8:47. Se propagaría a 3 edificios y el propietario no sobreviviría. Explicó que Zimmermann llevaba 12 días ingiriendo aceite de lámparas mezclado con whisky, que su esposa había salido de la ciudad siguiendo un patrón recurrente previo a incidentes graves y que la chimenea presentaba daños estructurales que aumentaban el riesgo de fuego al 93%. Heinrich decidió advertir a Zimmermann, pero el hombre ebrio y burlón no tomó en serio la amenaza, aunque prometió ser cuidadoso. Aquella noche, exactamente a la hora indicada, el incendio se desató y se extendió tal como Emma habría calculado. Zimmermann murió en la cocina y 3 casas más quedaron destruidas. La comunidad, ya recelosa, un tanto temerosa,
vio confirmados todos sus miedos. La niña de 11 años no solo observaba, sino que parecía anticipar el destino con una precisión insoportable, disturbante. Después de esa tragedia, la familia quedó completamente aislada. Henrik perdió toda posición social y Kellner, aún resentido por el escándalo anterior, dejó claro que no eran bienvenidos en eventos de la cervecería. Emma, sin embargo, no detuvo su actividad. Continuó llenando páginas con matrices de probabilidades y rastreando variables en tiempo real. Greta evitaba a toda costa leer el diario, temiendo lo que pudiera encontrar. Fue en ese clima que Emma advirtió que algo inusual ocurría con Margaret Brennan, una viuda conocida en la comunidad. Detalló que había roto su rutina de visitas a la rectoría y que, curiosamente, se dirigía al río con pasos más cortos y respiración irregular, lo que, según sus cálculos, indicaba una intención suicida con un 87% de probabilidad en un lapso crítico de 4 horas. Greta, horrorizada, buscó a su esposo y juntos decidieron intervenir. Henrik localizó tristemente a Margaret en el muelle contemplando el agua. La mujer, entre lágrimas, confesó no soportar la vergüenza de su relación con el padre Kohler. Tras 2 horas de conversación, Henrik consiguió disuadirla y llevarla a casa. Esa misma noche, Emma notó que la variable había cambiado por la interferencia de un tercero y que sus futuros cálculos deberían considerar ese factor. Lo expresó con la misma frialdad con la que hablaba de cualquier otro evento. Para Henrik, esa conversación fue definitiva. Ya no se trataba solo de predicciones, sino de un desarraigo emocional total ante la tragedia humana. Convencidos de que su hija no podía vivir en paz allí, comenzaron a planear su salida. Sin embargo, antes de que pudieran concretarla, Emma aseguró que había identificado un patrón más complejo que conectaba a varios miembros de la comunidad con un delito prolongado. Mostró a su padre páginas con gráficos, mapas y secuencias numéricas, explicando que durante 26 meses había registrado los movimientos de 43 adultos y que 7 hombres se reunían en secreto todos los miércoles a medianoche en el sótano de la cervecería Kellner. Según sus cálculos, habían robado de forma sistemática cerveza y recursos por un valor aproximado de $47,000, apoyados por alguien de la dirección, Ernst Kellner. Expuso cada detalle con pruebas observacionales y patrones de gasto que no coincidían con los ingresos declarados. También advirtió que Kellner la había vigilado 2 veces de noche, permaneciendo frente a su casa durante 17 minutos cada vez, lo que indicaba que sospechaba que ella conocía el fraude. Esa revelación hizo que Henrik entendiera que su hija no solo había descubierto un delito de grandes proporciones, sino que, además, se había convertido en un objetivo. Emma calculó que la probabilidad de que los implicados actuaran contra la familia en las siguientes 72 horas era del 84%. La amenaza era inmediata, la amenaza era real. Consciente de que no podían esperar, Henrik acudió al Dr. Meller y le mostró el diario de Emma. El médico, que ya había visto de cerca sus capacidades, quedó impactado por el nivel de detalle y la exactitud de los cálculos. Confirmó que sí, en efecto era cierto. Estaban ante la mayor operación de robo en la historia de Milwaukee y que la vida de la familia corría un riesgo inmediato. Utilizando sus contactos, Meller consiguió para Henrik una oferta de trabajo en una fábrica de cerveza en Minnesota, que serviría como pretexto para una salida repentina. Esa misma noche, cargaron sus pertenencias en el carro del médico. Antes de partir, Emma afirmó que en 6 meses la conspiración sería descubierta por otros medios, que Kellner sería arrestado y que 3 de los 7 hombres no sobrevivirían a la investigación, predicción que pronunció con la misma serenidad de siempre. La familia abandonó Milwaukee en la madrugada del 2 de mayo de 1873. Oficialmente se dijo que habían regresado a Baviera por asuntos familiares, pero no existió ningún registro de viaje. En realidad, se establecieron en New Ulm, Minnesota, donde Henrik comenzó un nuevo empleo y Greta trató de reconstruir la vida doméstica. Emma no cambió, siguió observando, calculando y registrando comportamientos con precisión implacable.
El doctor Meller mantenía correspondencia con ellos y le informó que un profesor universitario de matemáticas, el doctor Hermann Biss, estaba trabajando con Emma para canalizar sus habilidades de manera constructiva. En noviembre de 1873, Hendricks le envió una carta confirmando que las predicciones de Emma se habrían cumplido. Una investigación federal había descubierto el fraude. Kellner había sido condenado por malversar más de $50,000 y 3 cómplices murieron en circunstancias sospechosas, 2 de ellas posiblemente relacionadas con envenenamiento. En Milwaukee, el caso provocó una limpieza interna en la comunidad alemana. Nuevas familias ocuparon las casas vacías y aunque se restauró cierta normalidad, la historia de Emma se convirtió en una advertencia repetida en voz baja. El padre Kohler, que en un principio había considerado sus habilidades un regalo divino, confesó a Meller que habían sacudido su fe y lo habían llevado a preguntarse si existían conocimientos demasiado peligrosos como para ser manejados por cualquier persona o incluso por un sacerdote. El último registro histórico sobre Emma aparece en 1875, en el departamento de matemáticas de Ulm College, donde Biss la describió como una alumna con habilidades sin precedentes, cuyo traslado a otro lugar se justificó por razones personales. A partir de entonces, no volvió a aparecer en ningún documento. Lo que quedó de Emma Richter fueron las conclusiones de quienes estudiaron su caso. Una niña capaz de analizar y predecir el comportamiento humano con una precisión matemática que en su tiempo se confundía con lo sobrenatural, pero que la ciencia moderna relaciona con condiciones como el síndrome de Savant o ciertos trastornos del espectro autista. Sus cálculos habían salvado a su familia, destruido una red criminal y cambiado para siempre la vida de todos quienes habían cruzado su mirada. Así, en un mundo donde la mayoría cree que sus secretos están a salvo, la existencia de una mente capaz de ver patrones invisibles y traducirlos en certezas inapelables es un recordatorio de que la privacidad puede no ser más que una ilusión. ¿Acaso todas las redes sociales que utilizamos utilizan este tipo de matemática para predecir nuestro comportamiento? Decirnos cómo vivir, qué comprar, qué hacer, qué ser. Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.